En esta clase te voy a enseñar a cómo desplazar, a cómo hacer evasiones para que aprendamos a movernos a través del ring o del tatami. ¿Listo? Venga, empezamos. A estas alturas ya sabes moverte, caminar hacia adelante, caminar hacia atrás, caminar hacia los lados, ya sabes guardear, ya sabes lo que es el paso péndulo y ejercicios para poder empezar a movernos con el paso péndulo. Ok, bueno, más que nada la clase anterior la enfocamos a que tengas una comprensión de cómo utilizar el paso péndulo y cómo utilizo los contrapesos para moverme de un lado a otro. Una vez que tenga en cuenta mi paso péndulo, voy a lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desplazar hacia adelante, desplazar hacia atrás, desplazar hacia la derecha y hacia la izquierda. Nuevamente teniendo el mismo fundamento, que es haciendo tu paso péndulo, voy a aprender primero a desplazar hacia adelante. Y para aprender a desplazar hacia adelante tienes que saber poner el peso en el lado correcto. Siempre que voy hacia adelante tengo que poner el peso en la pierna trasera para poder ayudarme a impulsar hacia adelante. Haciendo esto. Otra vez, peso en la pierna trasera y desplazando hacia adelante. Nuevamente lo vuelvo a hacer. Peso en la pierna trasera y llevas el peso hacia adelante. Vas a hacer estos ejercicios de desplazamiento hacia adelante, 2 rounds de 3 minutos y vamos al siguiente. Ok, entonces para desplazar hacia atrás es el mismo fundamento, con la única diferencia es que ahora el peso va hacia la pierna delantera para posteriormente llevar este mismo impulso de la fuerza que tengo aquí adelante hacia atrás. Nuevamente estoy aquí, de esta manera te vas a desplazar hacia atrás, lo hago de perfil, peso hacia la pierna delantera y desplazas hacia atrás. Haces tu paso péndulo y haces este movimiento, desplazamiento hacia atrás. Nuevamente 2 rounds de 3 minutos para que puedas entender bien este movimiento. Vamos al siguiente ejercicio, que son los desplazamientos laterales. Cada vez que yo quiero desplazar hacia la derecha, tengo que llevar el peso a la pierna izquierda. De esta manera, ¿te das cuenta? Y ahora desplazo hacia la derecha. Otra vez, paso péndulo, no olvides, piso, piso, piso y desplazas hacia la derecha. Otra vez, piso, piso, piso y desplazas hacia la derecha. Piso, piso, piso y desplazo hacia la derecha. Desplazo. Lo mismo es hacia el lado izquierdo. Para desplazar hacia la izquierda, haces tu paso péndulo. Piso, piso, piso. Peso sobre la pierna derecha o izquierda si eres zurdo y desplazas. Otra vez. Y bien, ese es el desplazamiento lateral hacia la derecha y lateral hacia la izquierda. Igualmente lo vas a hacer 2 rounds de 3 minutos para que aprendas a moverte y a familiarizarte con estos ejercicios y estos desplazamientos para que puedas hacerlos natural a tu movimiento. ¿Listo? Ok, vamos a la evasión. Ok, cuando yo evado, tengo que aprender a hacerlo hacia los laterales, derecha, izquierda y hacia atrás. Nunca vas a evadir hacia adelante porque no tiene un fin. Para aprender a evadir, lo que tienes que hacer es simplemente juntar los pies y estos tienen que ser como si fueran 2 imanes unidos por la misma cara. O sea que en el momento que tú llegas a juntar un pie con el otro, estos se rechazan en automático y rápido. ¿Cómo vas a hacer este ejercicio? Así de fácil y sencillo. Unes, separas. Lo voy a hacer de perfil para que lo veas. Unes, separas. Unes, separas. Junto, separo. Junto, separo. Junto, separo. Este ejercicio es muy práctico para salir de patadas como low kick o para combinar lo que se conoce como un jab de salida o jab de invitación. En la práctica se tendría que ver de esta manera. Nuevamente 2 rounds de 3 minutos
Y si te das cuenta, este movimiento más seguro lo has visto en peleas de MMA, que hacen más o menos este tipo de movimiento. Esta es la evasión hacia atrás. Vamos a la siguiente evasión. Las siguientes evasiones son laterales, hacia la derecha y hacia la izquierda, las cuales me van a ayudar a salir de la zona de combate de mi contrincante y a generar un ángulo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con la primera, que es hacia la derecha, de esta manera. Como dos imanes, como te lo acabo de mencionar. Y separas. Otra vez. Otra vez. ¿Listo? Entonces, en la marcha quedaría de la siguiente manera. Asimismo, lo hacemos hacia el lado contrario, que es el lado izquierdo, o derecho, si es que eres zurdo. La diferencia entre el desplazamiento y la evasión es que el desplazamiento no llega a juntar los pies, pero siempre tengo un peso sobre un lado para poder impulsarme hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o a la izquierda. La diferencia entre la evasión es que la evasión llega a juntar los pies para simplemente separar. Mira, llego a juntar el pie y separo de manera explosiva. Cabe mencionar que para hacer las evasiones, a la hora de juntar el pie, se pone el peso en la pierna que juntó para poder hacer el siguiente paso de manera explosiva. Pones el peso en la pierna que juntó para hacer el siguiente paso. Lo mismo, como si fueras a hacerlo hacia la derecha, pones el peso del lado que juntaste para poder hacer el siguiente movimiento. De esta manera es como vas a hacer los desplazamientos y las evasiones.